Estamos estudiando el libro de Josué. Este libro tan hermoso. A mí me encanta, hermanos, el libro de Josué. Cuando veo a Josué tomando el lugar de Moisés, y cuando veo a Josué tomando el desafío y los retos de servirle a Dios, llevando a conquistar un territorio que ya le fue dado, hermanos, yo me siento como si me metiera en la novela y me metiera en la vida de Josué. Y pienso cuando Dios le llama, cuando Dios le habla, y pienso cuando Él habla a los líderes, y pienso cuando Él enfrenta algunos problemas y dificultades. O sea, veo cada una de esas cosas, y yo me trato de poner en esos pies de Josué. ¿Para qué? No para ser como Josué, en un sentido, o no para alabar a Josué y adorar a Josué, porque el personaje principal de la historia sigue siendo Dios. Dios es el personaje principal, y lo que vamos a encontrar en el libro de Josué es la fidelidad de nuestro Dios, es el amor de Dios, es la presencia de Dios constantemente en sus vidas, y cómo en cada tarea que Dios le pedía a Josué, vemos a Dios ahí presente, ayudando, fortaleciendo, guiando, corrigiendo, instruyendo a su pueblo para que logre tener lo que Dios había planeado para ellos desde antes. Y así, de esa manera, yo creo, hermanos, que Dios sigue trabajando con nosotros. Dios sigue estando en nosotros, en medio de nosotros, ayudándonos también a entender la voluntad de Él, los planes que tiene para nuestras vidas. Cómo es que si nosotros obedecemos a Dios en los planes que tiene, cómo es que nosotros pudiéramos llegar a darle a Él la gloria de vida a su nombre, para que su nombre sea conocido en las naciones, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay una identificación bien grande en esto. La semana pasada, dentro del contenido de lo que veíamos, el tema se llamaba la conquista, ¿verdad? Preparativos, o el llamado a la conquista. Veíamos la fidelidad de Dios, la presencia de Dios, las promesas de Dios y la obediencia, la necesaria obediencia de Josué a Dios. Entonces, eso es lo que vimos en el llamado a Josué. Ahora veremos que Josué, que mandó a los oficiales del pueblo, vamos a ver que Josué mandó a los líderes de las tribus de Rubén y de Gad y de Manasés, y vamos a ver la respuesta. Ahora, el mensaje de esta mañana se titula Las primeras instrucciones para la conquista. Primeras instrucciones para la conquista. Y viendo a manera de introducción, no quisiera estar metiendo muchos datos históricos en la primera predicación, sino voy a tratar de ir soltando información histórica del libro de Josué en cada predicación, poco a poco, conforme se vaya requiriendo. Ahora, vemos, hermanos, que el pueblo hebreo estuvo cautivo durante 400 años en Egipto, aproximadamente entre el año 1875 y el año 1445. Acuérdese que en los tiempos antiguos la historia se midió de manera regresiva. Los años desde el 3330 y algo, que más o menos se fecha lo que es el Génesis, la creación y el tiempo del hombre, viene en retroceso hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos que los años antes de Cristo venían a disminución. De 1875 aproximadamente a 1445 fue el tiempo de esos 400 años. No son 400 años exactos tampoco.
¿verdad? Pero más o menos se narran los 400 años del tiempo que estuvo cautivo el pueblo hebreo en Egipto. Ahora, el pueblo que salió de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, caminó por el desierto 40 años, tampoco fueron exactos, desde el año 1445 hasta el 1406, que es cuando el pueblo comienza, o cuando el pueblo comienza la conquista, cuando el pueblo cruza el Jordán y van tras de los primeros territorios a conquistar. ¿Qué quiero resaltar con esto, hermanos? La generación, ¿sí? Hebrea. Todos los que salieron de Egipto, nacieron en Egipto, aunque eran hebreos. ¿Sí? 400 años. Abarca varias generaciones. Entonces, los que salieron de Egipto, nacieron en Egipto, aunque eran hebreos. Ellos no conocían libertad. Ellos sabían solamente lo que era esclavitud. Nunca tuvieron el privilegio de gozar de libertad previamente a esto. ¿Sí? Segunda cosa es que todos los que salieron de Egipto, solo 2 entraron a poseer la tierra. De los que salieron de Egipto, que nacieron en Egipto, Josué y Caleb fueron los únicos que cruzaron por el desierto y lograron cruzar el Jordán a poseer la tierra que Dios les había prometido. ¿Sí? Todos los demás que entraron a poseer fue gente que nació en el desierto, acostumbrados a una vida sin nada. Nunca fueron dueños de nada. Usted imagínese, tenían unas tiendas como tiendas de campaña y las cosas que se necesitaban las cargaban entre bestias, animales de carga y entre algunas cosas que ellos podían llevar con ellos, y se instalaban aquí y duraban un tiempo ahí y luego caminaban un poco y se instalaban más allá. Instalaban sus cosas, levantaban sus cosas y se iban un poquito más adelante. Nunca fueron poseedores de nada. Aun y cuando Dios ya les había entregado de manera incondicional a Abraham. Dios le había dado a Abraham esa tierra, ese territorio. Dios ya se lo había concedido de manera incondicional. La conquista de lo que ya era de ellos, eso sí estaba sujeto a la obediencia del pueblo. ¿Me explico? Muy bien. La salvación que Dios nos ha dado, esa es incondicional. Solamente pongo mi fe en Jesús. Creo y acepto. Confío plenamente en la obra redentora de Jesucristo. Eso es mío. Yo no hice nada para ganármelo. Tomar posesión durante mi vida aquí en la tierra de las bendiciones que ya me han sido dadas conjuntamente con la salvación, ese es un acto, es una obra de obediencia de mi parte hacia Dios. ¿Sí? Claro, siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Está claro que como seres humanos nunca podemos hacer nada solos para agradar a Dios. Siempre necesitamos la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Pero es importante nuestra obediencia, porque también hay quien no obedeció, aunque fue llamado, ¿verdad? O aunque fueron llamados, hubo quienes no obedecieron y se privaron de las bendiciones que Dios tenía reservadas. ¿Sí? Hasta aquí estamos claros. Vamos a avanzar con la lectura de Josué capítulo 1, los versículos del 10 en adelante. Dice Dios en su palabra, 1 versículo 10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán,
para entrar a poseer, palabra clave. Aparece creo que como 22 veces. La siguiente ocasión se los confirmo, pero como 22 veces, más de 20 veces, aparece la palabra poseer en el libro de Josué. Muy bien. Pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces, una pregunta, ¿sí? ¿Qué hizo Josué después de ver la fidelidad de Dios, hermanos? ¿Sí? Ahora, ¿con qué quisiera yo que usted se quedara en este mensaje? La comunión con Dios te impulsa a obtener con fe tu llamado. La comunión con Dios te impulsa a obtener con fe tu llamado. ¿Sí? ¿Qué hizo Josué después de ver la fidelidad de Dios, de ver las promesas de Dios, de ver la presencia de Dios, de ver el llamado? ¿Qué fue lo que hizo Josué? En primer lugar, vemos en estos versículos que acabamos de leer que Josué convocó a los líderes y les dio instrucciones. ¿Sí? Aquí tenemos una cadena espiritual de mando entre que Dios habló a Josué, Josué habló a los líderes hablaron al pueblo y el pueblo respondió. ¿Sí? Dios habló a Josué, Josué habló a los líderes hablaron al pueblo y el pueblo respondió en obediencia a nuestro Dios. Una cadena de instrucción, una cadena de mando, de la cual, hermanos, deberíamos de aprender siempre. Cuando Dios habla a los líderes de la iglesia también, y da instrucciones a los líderes de la iglesia con la palabra de Dios. El deber de los líderes de la iglesia es entrar en medio de la congregación y dar las instrucciones de Dios a la congregación. El deber de la congregación, una vez que las instrucciones son dadas, es responder en obediencia a lo que Dios ha mandado. Ahora, a los líderes del pueblo, Josué a los líderes del pueblo les pidió tres cosas. Que pasaran por en medio del pueblo, ahí en el versículo 11 lo vemos. Pasen por el medio del pueblo, manden al pueblo, y les dijo lo que tenían que decirle también al pueblo. ¿Sí? Dios dando instrucciones de guía constante a su siervo, a quien él llamó, para que el pueblo se guiara por esas instrucciones e hiciera lo que Dios estaba pidiendo para ellos. Vemos, hermanos, aparte de que Josué, ustedes imagínense el momento. Josué estaba recibiendo ese llamado, hablando con Dios. Josué estaba motivado a hacer lo que Dios le había pedido. Primeros pasos hacia la conquista es Josué manda llamar a los líderes del pueblo. Vamos a pensar que los líderes del pueblo eran príncipes de cada una de las 12 tribus de Israel. Entonces, a los príncipes se le llamaba príncipes
porque eran principales, porque eran gente de ejemplo, porque era gente de influencia. Era gente que cuando se paraban al frente de un grupo o de su tribu o de su familia, la familia los obedecía, la familia los seguía. Eran personas hasta cierto punto ejemplares en algunas cosas. Y hermanos, dentro del pueblo de Dios siempre es importante que la congregación, y entre más grande sea la congregación, es importante tener definidos quiénes son los líderes de la congregación. ¿Quiénes son los líderes de la congregación? Y hermanos, los líderes de la congregación no son personas que solamente tienen un nombramiento o que se les ha asignado una responsabilidad. Un líder de la congregación es aquella persona que puede pararse en medio de la congregación y puede dar las instrucciones de Dios como lo hubiera dicho el siervo de Dios. Exactamente igual. Era gente en la cual Josué pudo confiar y decirles a ellos, es esto lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho que se preparen, porque en 3 días vamos a cruzar el Jordán. Preparen la comida suficiente que tenemos que llevar para la conquista, para el tiempo en el que vamos a hacer la invasión y vamos a entrar a poseer. Josué les da las instrucciones a ellos. ¿Y cuál es la reacción de estos líderes? Según el contexto del pasaje, vemos a los líderes saliendo, yendo y comunicando, tal cual lo que Josué había dicho. No nos especifica exactamente los detalles, pero vemos la reacción del pueblo. Quiere decir que estos líderes hicieron un buen trabajo comunicando lo que Josué les había dicho a ellos, porque la reacción del pueblo fue favorable. Entonces, hermanos, igualmente, en una iglesia es importante los líderes. ¿Quiénes son los líderes? Y hermanos, a veces en nuestros tiempos, en nuestras congregaciones o en las iglesias, o en nuestra iglesia en particular, a veces, hermanos, hay personas que les gusta solamente el nombramiento, ¿sí? O ser considerado, o ser invitado a las reuniones de liderazgo. Pero la siguiente parte, que es la de la acción, esa acción muchas veces no la quieren seguir por distintas razones. Una, por no estar de acuerdo con el líder principal, eso puede ser una. La otra, por rebeldía. La otra, por negligencia. La otra, por flojera, ¿sí? O por no querer hacer las cosas, ¿sí? Puede haber muchas razones. Pero hermanos, es bien importante, si nosotros entendemos que también Dios, para un pueblo cristiano que se congrega en un lugar y que se identifica como una iglesia local, Dios tiene también un llamado a conquistar bendiciones espirituales. Dios también en Efesios nos enseña que Él mismo constituyó dentro de la iglesia a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros, a otros evangelistas. ¿Para qué? Para perfeccionar el cuerpo de Cristo, a fin, ¿verdad?, de que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo pueda estar haciendo la obra de Dios. El pueblo de Cristo pueda estar haciendo la conquista que Dios ha llamado a hacer al pueblo de Dios. Entonces, esas personas que Dios ha puesto dentro de la iglesia, que nos lo narra, nos lo describe en Efesios capítulo 4, ¿sí? Son como los líderes que aparecen, los líderes que tenía Josué, a quienes él llamó y convocó para darle instrucciones para que ellos a su vez las comunicaran al pueblo. Yo quiero invitar, hermanos, a reflexionar a la iglesia con base en la palabra de Dios. Si nosotros quisiéramos tener una iglesia de éxito en la conquista de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, los líderes juegan también un papel muy importante. Yo juego un papel muy importante en creer en Dios, en obedecer a Dios, en ser fiel a Dios, en buscar
ser lleno del Espíritu de Dios para hacer la obra de Dios y comunicar la obra de Dios. Pero los líderes también de distintos departamentos en la iglesia juegan un papel fundamental, hermanos, en esa conquista. Porque si estos líderes hubieran dicho, no, Josué, yo creo que Josué no, no me gusta cómo lo hace Josué. A mí me gustaba cómo lo hacía Moisés. Sí, pero Moisés ya se murió. Y Moisés ya no estaba. Ahora alguien tenía que tomar ese lugar. A lo mejor ellos podían decir, no, es que Moisés tenía una forma de decir, aunque se tardaba un poquito más en decir las cosas, ¿verdad? Porque tartamudeaba un poquito, pero no, Josué con esa voz de militar que tiene, porque Josué era general, ¿sí? Imagínense, con esa voz de general, no, como que me lastima la forma en la que Josué dice las cosas. No, yo creo que no le vamos a hacer caso a Josué. Todo eso es en daño y en detrimento, hermanos, de todo el pueblo y de los propósitos de Dios para un pueblo. Pero la unidad es fundamental. Si usted hubiera estado el jueves, o los que estuvieron el jueves, veíamos, hermanos, que una necesidad de la oración es la unidad. Que el poder de la oración, hermanos, se basa en la unidad. Cuando un pueblo está unido, entonces su oración también es poderosa, es fuerte delante de Dios. Por eso, hermanos, es bien importante que ustedes y yo juguemos nuestro papel con humildad, con responsabilidad, con amor, ¿verdad? Buscando siempre la voluntad de Dios, no la nuestra. ¿Sí? Muy bien. Entonces vemos aquí a Josué comunicando a los líderes esas tres cosas. Les pidió que prepararan comida para salir a la batalla, que en 3 días saldrían y pasarían el Jordán. 3 días posiblemente, hermanos, porque 3 días era el tiempo que se tardaba la purificación, ¿sí?, del pueblo. ¿Sí? En las instrucciones del Levítico y de Deuteronomio que Dios les daba a ellos necesitaban 3 días para la purificación. Entonces, pero lo más pronto posible, usted piense, 3 días. En 3 días van a cruzar. Oye, Señor, ¿no crees que necesitamos a lo mejor 3 meses para planearlo bien? No, dice Dios, 3 días. Lo único que necesitan es purificarse. Y vámonos. A final de cuentas, la victoria sobre esta batalla la voy a hacer yo. ¿Verdad? Muy bien. Y luego también habló con los líderes de Rubén, de Gad y de Manasés, y a ellos ya tenían instrucciones dadas por Moisés. Y lo que hizo fue recordar las instrucciones que Moisés ya les había dado a ellos acerca de cómo es que tenían que pasar también, porque ellos le dijeron a Moisés, ¿y si nos quedamos de este lado del Jordán? ¿Sí? Y Moisés les concedió, pero les dijo, está bien, pero cuando vayan a la conquista, ustedes van a pasar también el Jordán. Y era algo importante. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar todos. No van a trabajar cada quien por lo suyo. Vamos a trabajar todos por lo de todos. ¿Sí? Esto también tiene una verdad espiritual. Porque cuando Dios nos recuerda de este suceso en el Nuevo Testamento, Dios dice que todos cruzaron el Jordán. ¿Sí? A la verdad, todos cruzaron el Jordán. Y está hablando, hermanos, que todos estuvieron bajo la nube en ese momento. Y todos cruzaron el Jordán. De alguna manera es un bautismo que les daba posesión sobre un territorio a ellos. Entonces vemos aquí Dios dándole instrucciones a los líderes acerca de esto. Y en segundo lugar, aparte de estas instrucciones que le dio a los líderes, vemos en segundo lugar que los líderes y el pueblo respondieron en obediencia. En los versículos del 16 al 18 dice así: entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado.
e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y que seas valiente, ¿verdad? Y vemos aquí, hermanos, la respuesta. La respuesta. Cuando Dios llama a su siervo, cuando el siervo de Dios tiene una comunión con Él y lleva a cabo su llamado con fe, cuando los líderes reciben las instrucciones y las llevan a cabo con entusiasmo y buena actitud, y cuando el pueblo responde con obediencia, entonces podemos ver todos los elementos para una gran victoria espiritual. ¿Cuáles son todos esos elementos para una gran victoria espiritual? Dios es el que tiene la iniciativa, es el que tiene la voluntad, y Dios es el que dice que se va a hacer. El siervo, en comunión con Dios, dispuesto a hacer lo que Dios está diciendo. Los líderes dispuestos a hacer lo que el siervo está guiando por la voluntad de Dios. Y el pueblo respondiendo, hermanos, en obediencia. Todos los elementos necesarios para obtener una gran victoria. Y una gran victoria espiritual, hermanos, se compone de la mano de Dios obrando a favor de su gloria y de una gran bendición también para su pueblo. ¿Cuáles fueron esas respuestas? ¿Cuáles fueron esas palabras que ellos dijeron? La respuesta fue esta, hermanos: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado. El diablo pone pensamientos como estos. Déjenme les platico algunos de ellos. Por ejemplo, hay personas que dicen: ¿y a poco vas a hacer todo lo que te dijeran? ¿Y si te pidieran que te metieras a un pozo? ¿Y si el líder va y se mete a un pozo, tú también vas y te metes a un pozo? Obviamente que no. Obviamente que no. Pero la persona que antepone una declaración como esta, lo único que está diciendo, está dejando ver su corazón y sus intenciones de decir: no lo voy a hacer. No lo quiero hacer. Soy orgulloso. No me gusta que me digan las cosas. No me gusta que nadie me mande. Es lo único que está diciendo. Porque, ¿cuál es la excusa? Ustedes no han escuchado decir eso: oye, ¿y a poco si te pide que te tires en un pozo, te vas a tirar en un pozo? Pues no. Y además, ¿quién le va a pedir que se tire en un pozo? ¿Conoce usted pastores que le dicen a la gente que se tire en un pozo? Pues no. O sea, no es lógico. Lo único es la respuesta de un adolescente. Debatiendo por todo, porque no quiere hacer la simpleza de la instrucción que se le está dando. Nada más. Hermanos, qué importante es la obediencia. La obediencia es muy importante. La obediencia, hermanos, es una virtud de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros necesitamos aprender de parte de Él. Y la excusa muchas veces de la gente es: yo obedezco a Dios, al pastor no. Obedezco a Dios, a mis padres no, porque se equivocan. Obedezco a Dios, a mi jefe no, porque no pide bien las cosas. O sea, hermanos, ¿cuál es la única salvedad en la Biblia
hermanos, en la cual Dios de alguna manera nos lo deja como un ejemplo de lo que se puede hacer cuando una autoridad está pidiendo algo que no se haga. Cuando el principio de la autoridad es contrario al principio de Dios. Cualquier autoridad que sea. ¿Cuál fue la respuesta de los apóstoles? Juzgar si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios, o a Dios antes que a los hombres. La respuesta es obvia. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero de ahí en más, todo lo que una autoridad nos pide, hermanos, es importante hacerlo. Porque las autoridades han sido puestas ¿por quién? Por Dios. Cuando estoy enseñando este principio ahorita a la iglesia, hermanos, no crean, siento una resistencia en la atmósfera de la congregación a lo que estoy diciendo. ¿Por qué? No tanto por ustedes, sino por la generación en la que estamos viviendo, hermanos, en el mundo. Es una generación opuesta a la obediencia y opuesta a la autoridad. Pero yo creo, hermanos, que lo mejor que nosotros podemos heredarle a nuestros hijos es una actitud de obediencia a toda autoridad. Ese es el tesoro más grande que pudiéramos nosotros dejarles a nuestros hijos, es enseñarles a obedecer a autoridad. Cualquiera que sea, los maestros en la escuela, los maestros en la escuela dominical en la iglesia, los líderes de los jóvenes, los líderes de los vencedores, los líderes, hermanos, en la iglesia, los pastores, las autoridades puestas por Dios, las autoridades en el gobierno inclusive. Hermanos, necesitamos obedecer a nuestras autoridades siempre. Siempre. Ahora, estos líderes eran líderes militares con los que Josué estaba hablando. Eran líderes militares y escribas que estaban aquí. Entonces, Josué habla y les dice, esto es lo que Dios ha dicho. Vamos a cruzar el Jordán en 3 días. Así es que prepárense comida, porque vamos a cruzar. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Lo que tú nos mandes. Lo que nos mandes, vamos a hacer. Si tú nos mandas esto, vamos a hacer eso. Ahora, hermanos, cuán difícil es muchas veces en una iglesia, fíjese, en una iglesia, ya no estoy llamando en una empresa, ya no estoy hablando en un equipo de fútbol, estoy hablando en una iglesia. Cuán difícil muchas veces en una iglesia es ponernos de acuerdo acerca de lo que vamos a hacer. ¿Cuál es el problema principal? El orgullo. El orgullo. El orgullo es el que echa abajo la obediencia. ¿Cuál es el principio de nuestro Señor Jesucristo? Él fue obediente, Él fue humilde. ¿Sí? Y fue obediente. Su humildad la mostró en obediencia hasta la cruz, hasta muerte de cruz. Hebreos nos enseña que en lo que Él sufrió aprendió la obediencia. Así que, hermanos, la obediencia es la respuesta humana de las verdades espirituales que encontramos en el libro de Josué. La clave que usted va a ver en el libro, en todo el libro, es escuchar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios para prosperar en todo. Ese es un esquema, hermanos, es una fórmula que usted y yo tenemos que aprender. Escuche la palabra, medite la palabra, obedezca la palabra y usted será prosperado en lo que emprenda. Prosperado en lo que emprenda. Usted va a decir, ¿en todo? Sí. La persona que tiene la influencia de Dios por la palabra, por el Espíritu de Dios morando en su vida, no se va a poner a hacer tonterías. Va a ser la voluntad de Dios. Y en todo lo que haga, tiene la mano poderosa de Dios sobre su vida, a favor, obedeciendo lo que Dios está diciendo. Por eso, hermanos, es bien importante que nosotros entendamos esto. Ahora, ya desde que una persona comienza con que, pues,
yo pienso, pues yo creo, pues, ¿qué está haciendo? Está anteponiendo su pensar. Ahora, es correcto pensar. Pero lo primero que usted tiene que pensar es que la palabra de Dios, hermanos, es perfecta. Dice la Biblia que nosotros tenemos que someternos a esa voluntad de Dios que es agradable y perfecta, ¿verdad? A través de la obediencia. Entonces, hermanos, pensar es correcto. La iglesia debe pensar. Tenemos que pensar, pero pensemos bien. Aprendamos a pensar. Para que cuando usted diga, yo pienso, pues yo pienso lo que Dios piensa. Yo creo lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque mi vida está siendo influenciada cada día por su palabra. Mi vida cada día está en comunión con Dios por la palabra y por la oración. De tal manera que lo que pienso, lo que quiero, lo que decido, ha sido transformado por Dios. Ha sido movido por Dios. ¿Sabe usted? Cuando una persona no quiere hacer la voluntad de Dios, es bien claro. Ha perdido su comunión con Dios. Cuando una persona, hermanos, no quiere asistir a la iglesia o a las actividades de la iglesia, o no quiere reunirse con la iglesia, o voy a usar esta expresión, le está mendigando a Dios su entrega, es porque no tiene comunión con Dios. Porque una persona que tiene una comunión con Dios se enamora de Dios. Y cuando se enamora de Dios, hermanos, va a buscar lo mejor que tiene para dárselo al Señor. Como aquella mujer que derramó ese perfume a los pies de Cristo. Esa es la actitud, es la reacción natural de una persona que tiene una relación diaria con Dios. Usted no deja de leer la Biblia porque dejó de venir a la iglesia. No, usted dejó de venir a la iglesia porque dejó de leer la Biblia. Usted dejó de obedecer a Dios porque dejó de estar en su palabra. Necesitamos estar en la palabra, hermanos. Meditar en su palabra de día y de noche. Ellos decían, nosotros iremos a donde quiera que nos mandes. Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado. Ellos dijeron, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos también a ti. Bueno, entiéndalos, que la intención de lo que estaban diciendo era bueno, ¿verdad? Porque Josué podía decir, no, pues ya me amolaron. A Moisés ni siquiera lo obedecieron bien, ¿verdad? Dice, de la manera que obedecieron a Moisés me van a obedecer a mí, pues ya, me lo están diciendo para contentarme o me lo están diciendo para desanimarme, ¿verdad? Pero usted sabe cómo es esa actitud de la gente que la gente siempre quiere decir, no hombre, mira, como obedecimos a Moisés, así vamos a estar contigo. A veces hay personas que me dicen a mí, no, pastor, es que usted sabe. Ya cuando me dicen, usted sabe, yo les digo, si yo sé que no quieres. ¿Sí? No, es que usted sabe que yo siempre he estado dispuesto. Ajá. Sí. ¿Por qué me dices que usted sabe? No es cierto, yo no sé eso. Eso que me estás diciendo usted sabe, yo no lo sé. ¿Por qué estás poniendo esos pensamientos en mí? No son míos. Pero son palabras de negociación, ¿verdad? De la gente que quiere de alguna manera como convencer. No, es que usted sabe. Es más, usted me conoce. No me digas eso. No me digas eso porque eso es en contra tuya. Si tú me estás diciendo que yo sé, que yo te conozco, pues eso te va peor. ¿Verdad? Es mejor decir, no, sí, pastor, o sea, yo batallo con eso, ¿verdad? Pero voy a hacer mi mejor esfuerzo por hacer las cosas bien. Ok, está bien. Pero no me digas que usted sabe, ¿verdad? Porque lo único que yo sé es que no sé nada de lo que me estás diciendo. Muy bien. Y ellos le dijeron, solamente que Jehová tu Dios esté contigo. Es importante. La presencia de Dios. Ya lo veíamos, hermanos, en Nehemías.
La buena mano de Dios, la presencia de Dios, la compañía de Dios, eso es fundamental. Y eso lo entendemos, hermanos. Si en un culto de la iglesia la presencia de Dios no está, hermanos, no hay nada. No hay nada. Si en un ministerio la presencia de Dios no está, o sea, no hay nada. No hay nada. ¿Usted sabe lo que le pasó al pueblo de Israel en tiempos del sacerdote Elí? Cuando aquella nuera dio a luz un hijo y le llamó Icabod. Porque la presencia de Dios se ha ido. El arca no está. ¿Y por qué Dios decidió no estar con ellos? Por su desobediencia. Y el problema, fíjense hermanos, cómo todas las cosas se amarran uno con la otra. El gran problema era la ausencia de la comunión con Dios. ¿Cómo comienza el libro diciendo? No había visión con frecuencia. La palabra de Dios escaseaba en aquellos días. La lámpara del templo fue apagada. O sea, ¿qué están diciendo? O sea, habían perdido su comunión. Ellos perdieron su deseo, su necesidad, su amor, su devoción por estar con Dios, por escuchar a Dios, por buscar la voluntad de Dios. Y llega el momento en el que ellos empiezan a tomar decisiones con respecto a qué iban a hacer ellos con el arca, cuando las instrucciones sobre el arca estaban bien claras, determinadas por Dios. Entonces Dios dijo, yo me voy. A ver cómo le hacen ustedes. Y es lo que ellos le estaban diciendo a Josué. Josué, nada más que Dios esté contigo como estuvo con Moisés. ¿Cómo se dieron cuenta ellos? ¿Cómo es que Dios estaba con Moisés? Bueno, porque Dios respaldaba lo que Moisés hacía. Porque Moisés hacía lo que Dios le decía. Entonces, Dios da palabra, el siervo la hace. El siervo la hace, Dios respalda con su presencia. Y esa es otra fórmula que deben de aprenderse. Ya llevamos varias fórmulas, ¿verdad? Anótenlas por ahí. Dios habla su palabra, el siervo lo hace, la presencia de Dios respalda. ¿Sí? Así que, hermanos, solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Le dijo, cualquiera que sea rebelde a tu mandato y no obedeciere, que muera. No se preocupen, en la iglesia no va a pasar eso. ¿Sí? No va a pasar eso. Lo peor que puede pasar es que la palabra muerte también significa separación. ¿Verdad? ¿Y qué es lo peor que puede pasar? ¿Verdad? Separación. Cualquiera que fuere rebelde a ese mandato, ¿verdad? No, que se vaya el pastor. No, ¿verdad? Entonces, que muera, ¿verdad? Es lo que está diciendo aquí, pero esto es en el contexto de este pasaje, hermanos. Está hablando de que era la forma en la que se aplicaba la ley, la palabra, a quien no obedecía a las autoridades puestas por Dios. Y lo último, solamente que te esfuerces y seas valiente. Y hermanos, esto es importante, porque ¿qué es lo que el pueblo tenía que ver siempre en Josué? Esfuerzo y valor. Esfuerzo basado en la obediencia, valor basado en la fe que él debería de tener. Y eso es lo que tenía que hacer, ¿para qué? Para encontrar esa maravillosa combinación en la que Dios habla al siervo, el siervo habla a los líderes obedecen y hablan con el pueblo y el pueblo responde en obediencia a Dios y victoria. ¿Verdad? Victoria espiritual, sí, que glorifica el nombre de Dios y que bendice al pueblo. Muy bien. Después de ver esto, después de ver la fidelidad de Dios y el llamado de Dios a entrar y poseer la tierra, el pueblo debería trabajar en esa obediencia. Ahora, en conclusión, hermanos, cuando Dios le llamó a Abraham, no solo le dijo, te bendeciré, sino que le dijo también, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermano, y ahí estamos incluidos tú y yo. Cuando está hablando Dios a Abraham de esto, ¿sabes de qué está hablando? De Jesús. ¿Cómo es que Dios iba a bendecir a toda la tierra? En la descendencia de Abraham.
a través de Jesús, de Jesucristo. Él es la bendición de Dios. Y Jesús, nombre griego que significa Dios salva, es el mismo nombre hebreo Josué, que significa lo mismo, Dios salva. ¿Sí? Y esa bendición y fidelidad de Dios ya fue derramada, hermanos, sobre la humanidad. Y todo aquel que ha puesto su fe en Jesús ha recibido esa salvación de parte de Dios. Ahora nos toca, hermanos, conquistar esa tierra que Dios ya nos ha dado. Déjenme le digo, estamos viviendo, hermanos, tiempos muy, muy peligrosos, donde a lo bueno se llama malo y a lo malo le llaman bueno. Tiempos, hermanos, donde la maldad se ha reproducido en gran manera y la gente no se da cuenta de la gran maldad que está alrededor. Si los púlpitos de las iglesias dejamos de predicar sobre esto que está pasando, la gente ni cuenta se da de lo que está pasando, hermanos, en el mundo. Hoy en día muchas iglesias, llamadas iglesias evangélicas, han dejado de predicar, hermanos, acerca del pecado a las iglesias. Sí, y muchas iglesias están creciendo y convirtiéndose en mega iglesias. ¿Por qué? Porque han encontrado un lugar donde se sienten cómodos, porque no hay incomodidad en la predicación. Las predicaciones no les incomodan en ningún momento, porque no señalan el pecado en la vida de la iglesia. Hermanos, es tiempos donde el pecado ha entrado a las iglesias y ha entrado a las familias cristianas, y hermanos, y la iglesia todavía dormida y sigue sin darse cuenta de esto. Por ponerle algunos ejemplos, hermanos, de lo que está pasando, y algunos de ustedes dirán, oh, pues sí es cierto. Hoy vivimos tiempos en el que novios viajan juntos como si fueran esposos. Duermen en la misma habitación y dicen que al cabo no va a pasar nada. ¿Usted cree? ¿Usted cree? Son los tiempos actuales. Pastor, ¿de qué se asusta? Son tiempos normales, eso es lo que está pasando ahorita, eso es lo normal ahorita. Papás que dejan a sus hijos con sus novias o a sus hijas con sus novios solos en sus casas y se salen y dicen, no va a pasar nada. ¿Usted cree? ¿Usted cree? Es ingenuidad. Es llamarle bueno a lo malo y malo a lo bueno. Y decimos, es que así son los tiempos actuales. Si no hacemos esto, entonces mi hijo va a estar fuera de una sociedad. Pues no sé usted qué es lo que quiera. ¿Quiere a su hijo dentro de la sociedad o quiere a su hijo recibiendo bendiciones espirituales de parte de Dios? ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿A su hijo conquistando las bendiciones de parte de Dios? ¿O quiere la influencia del mundo metida en la vida y en la cabeza de su hijo o de su hija? Estamos viviendo tiempos peligrosos, hermanos, donde los jóvenes viven, hermanos, sin límites ni restricciones de ningún tipo. Los papás han doblado los brazos y dicen, pues así está la corriente de este tiempo y no podemos hacer nada. ¿Usted cree que no se puede hacer nada? Cuando Dios le dijo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, ¿qué está diciendo Dios? Conquista estas bendiciones espirituales. Vas a pelear y va a estar difícil, pero vas a ganar. Porque nadie te va a hacer frente. Y el lugar que pisares, ese va a ser tu territorio.
si tú lo crees con fe. Estamos viviendo tiempos, hermanos, en que las esposas le contestan a sus maridos, hermanos, como si estuvieran hablando con sus hijos, sin ningún respeto. Dejan que el diablo, hermanos, se entrone en sus hogares, creando una anarquía llena de fortalezas del diablo, para que el diablo tome el control de ese hogar. Y dicen, bueno, pues es que así es, esta generación, así es. ¿Usted cree que así es? ¿Usted cree que ese es el plan de Dios? No. Dios dice, esposas, respeten a sus maridos. Respeten a sus maridos. ¿Quiere usted conquistar eso? No es fácil. Pero Dios le dijo a usted, nadie le va a hacer frente. Cuando usted lo quiere hacer, usted va a tener la presencia de Dios en su vida y en su hogar, ayudándole y fortaleciéndole. ¿A qué? A tomar control sobre esas áreas de su vida. Estamos viviendo tiempos, hermanos, en que los esposos se andan en los extremos o abusan de la autoridad sobre sus esposas, tratándolas como esclavas u objetos de poco valor, o abusan de la autoridad, de su autoridad, de sus hijos. Y el otro extremo es lo contrario. Esposos que son unos verdaderos ceros a la izquierda en su casa. Sin capacidad de resolver nada en la casa. Nada. ¿Es ese el rol de Dios para el varón? No, hermano. No. Dios lo llamó a ser cabeza en su hogar, a hacerse responsable del liderazgo de su casa. Que usted un día pueda decir, como Josué termina este libro, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Es fácil? No, no es fácil. Usted tiene que luchar con algo, con una generación que ya nació así. Así como esta generación de los hebreos que nacieron en el desierto y que no sabían de lo que era una libertad. Bueno, usted también nació en una generación que ya es así. Esta generación así es, contraria a la voluntad de Dios. Pero Dios tiene bendiciones para usted, para su casa, para su hogar, para su matrimonio, para su liderazgo, para su familia, para sus hijos, para los esposos de sus hijas, para las esposas de sus hijos. Dios tiene bendiciones. Conquístelas. Conquístelas. No va a ser fácil, pero Dios le ha dicho a usted, Dios le ha prometido a usted que nadie le va a hacer frente. Nadie. Él va a estar con usted. Dios va a estar como estuvo con Moisés, estuvo con Josué. Dios va a estar también así con nosotros, hermanos. El diablo, hermanos, se ha metido en serio en esta generación. Pero con todo, hermanos, con todo. Afecta todo lo que estamos viviendo. Uno quiere ir a los restaurantes y tratar de pasar un tiempo, pues, agradable. Pero se da uno cuenta, hermanos, de la liviandad con la que esta generación vive. Todos tomando alrededor de una mesa, sin control de nada. Y la generación cristiana de esta época quiere ser parte de eso, sin mostrar ninguna diferencia. La vestimenta de los hijos de Dios y la vestimenta de las hijas de Dios en esta generación quieren vivir lo que este mundo está viviendo. El Hijo de Dios, hermanos, es diferente.
El Hijo de Dios busca agradar a Dios con todo lo que dice, con todo lo que hace, y aún con su vestimenta busca agradar a Dios. Va uno a las plazas comerciales y quiere uno subir las escaleras, y va una muchacha que la falda no alcanza a taparle nada, y uno dice, no, pues ¿cómo te subes a la escalera así? ¿Cómo te subes detrás? ¿Para dónde te volteas? ¿Sí saben lo que estoy diciendo? ¿Sí? Pero lo peor es que nuestras hijas quieren hacer lo mismo. Y quieren hacer las mismas cosas. Yo no estoy diciendo que agarren una moda antigua y que se vean, que el propósito es que se vean mal. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la mujer cristiana es diferente. Conquista las bendiciones de Dios. Estaba dando consejería a una persona que hace poco le hablé de Jesucristo, y nos sentamos en una mesa en un restaurante, y de repente vi que estaba batallando para ponerme atención. Volteé, estaba una muchacha atrás, mal sentada. Y no es que él quisiera estar viendo, pero era como que quería agarrar su silla y ponerla del otro lado. Pero a lo mejor dice, no lo voy a hacer porque a lo mejor me voy a ver mal. Pero a veces uno tiene que hacer eso, agarrar su silla y ponerla en el otro lado. Porque si no, no vas a poder estar tranquilo. La vista es algo natural, pero tiene uno que cuidar su vista también. Pero el problema es que, hermano, el pueblo cristiano no haga diferencia en nada de esto. Hay muchas bendiciones, hermanos, que tenemos que conquistar. No dejemos, hermanos, que esta generación se lleve de encuentro al cristianismo. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Queremos andar a la moda? Sí. Pues sí, o sea, los jóvenes quieren andar a la moda. Está bien. Aún los adultos queremos andar a la moda también. Los adultos jóvenes como yo. Pero busquemos, hermanos, agradar a Dios por encima de todas las cosas. Todo te es lícito, pero no todo conviene. Todo te es lícito, pero tú no debes dejarte dominar de todas las cosas. Acuérdate que tú debes tener el control sobre tu propia vida. El Espíritu Santo debe tener control sobre ti. ¿Sí? Puedes hacer todo, sí, pero no todo conviene. Así es que lo que no conviene, ponlo a un lado. ¿Para qué? Para darle gloria a Dios con tu vida. Pero es que después me van a criticar. Sí, pero Dios te va a bendecir. Dios va a estar contigo. Así que, hermanos, busquemos hacer la voluntad de Dios. Dios nos está llamando, hermanos, a conquistar un territorio que Él tiene ya dado para nosotros. Ya nos lo dio. Y está lleno de bendiciones. ¿Sabes cómo se le llama? La tierra del reposo. En el que dejas de estar buscando porque has encontrado, ¿sí?, el reposo en Dios. Porque has encontrado en Cristo que Él es suficiente para ti en todo. ¿Sabes cómo se le llama a esta tierra? La tierra que fluye leche y miel. El lugar de las bendiciones de nuestro Dios. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Conquistamos? ¿Nos quedamos del otro lado del Jordán? ¿No cruzamos el Jordán para que no haya compromiso en nuestra parte? ¿O le seguimos dando vueltas a las mismas montañas en el desierto
otros 40 años más, hasta que se acabe esta generación y venga la siguiente. Y Dios tenga misericordia de la siguiente. Incline su rostro, cierre sus ojos. Padre Santo, en esta mañana, Dios, tú nos llamas a la conquista, Señor. Danos fe, Señor, porque los tiempos que vivimos son tiempos rudos, son tiempos difíciles, Padre. Pero es la generación que nos tocó vivir. Y en esta generación, Dios, hemos de dar gloria y alabanza a tu nombre. En medio de las batallas, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades y de los ataques, Señor, ahí te hemos de dar gloria a tu nombre. Señor, en esta generación exaltaremos, Señor, tu nombre y te glorificaremos. No solamente cantándolo, te glorificaremos con nuestra vida, Señor. Te honraremos al vivir, al decidir, al hacer. Señor, estamos en tus manos. En este momento, Padre, tu Espíritu Santo trabaja en la iglesia. Tú has hablado a mi vida. Yo estoy compartiendo a tu iglesia lo que tú me diste. Señor, tú trabaja con la iglesia, porque solamente tú puedes hacer una transformación desde nuestro interior para la gloria tuya, Señor. Oh Dios, levanta los líderes de esta congregación. Los líderes, Señor, que pondrán, Señor, todo por obedecerte a ti, Señor. Líderes que estarán dispuestos a hacer y a ir, Señor, a donde tú los mandes, a donde tú les digas lo que haya que hacer. Líderes, Señor, dispuestos a comunicar, Señor, a la congregación las mismas verdades, Señor, que tú has dado. Padre Santo, en este momento trabaja, Señor, con los hombres, con las mujeres, con los jóvenes de la iglesia, Señor. Dios, a los varones de la iglesia, danos carácter, Señor. Danos carácter para amar a nuestras esposas, para ser fiel a ellas. Danos carácter, Señor, para tratar a nuestras esposas como vasos más frágiles. Danos carácter para guiar a nuestras esposas. Danos carácter para decir en la casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Danos carácter, Señor, para guardar, Señor, a nuestra esposa y a nuestros hijos dentro de tu voluntad, Señor. Te pido, Padre, por las hermanas de la iglesia. Señor, dales, Señor, ese valor y esa fuerza y ese carácter necesario, Señor, para decidir hacer tu voluntad antes que cualquier otra cosa. Decidir honrarte, Señor, con sus vidas, con sus testimonios. Señor, están en tus manos. Bendícelas, enséñalas, Padre, a respetar a sus maridos, aunque ellas no hayan recibido el ejemplo en sus padres de respeto, Señor, que ellas sepan respetar a sus maridos, porque tú lo enseñas en tu palabra. Aunque ellas no hayan sido instruidas en casa, Señor, para esto, Señor, ayúdales, Señor, a romper las cadenas generacionales que arrastran con inercia a una mala manera de vivir. Dios, transfórmalas, Señor, a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dios mío, para que ellas, en unidad y en armonía con sus maridos, puedan guiar a sus hijos, Señor, en un ambiente de amor y de respeto para la gloria tuya, Señor. Te pido por los jóvenes de esta generación, Señor. Te suplico, Dios, que a ellos les des una intimidad contigo, Señor. Una unidad, una comunión contigo, Padre, para que ellos tengan la fuerza y los valores bíblicos para apartarse del pecado y santificar sus vidas, buscando, Señor, exaltarte con las diferencias necesarias, Dios, para mostrar tu luz al mundo. Padre Santo, trabaja con esta generación de jóvenes, Señor. Especialmente te pido por los vencedores, porque, Padre, es una generación tan complicada de rebeldía, Señor. Es una generación que no pone atención, porque han sido trastornados sus pensamientos,
Señor, con la tecnología y no saben poner atención. Te ruego, Dios, que los libres y los purifiques y los descontamines, Señor, de todas estas cosas, para que ellos sepan centrar, Señor, su atención en sus autoridades, especialmente en ti, en sus palabras. Bendice, Señor, a los niños de nuestra iglesia, Señor, a los niños de esta generación, Padre, para que ellos crezcan en el conocimiento verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Padre, estamos en tus manos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús.